De hecho, acá debatimos y mucho, pusimos en tela de juicio la determinación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Se suspendieron los efectos de aquella resolución que beneficiaba a marinos mercantes. Con la firma del doctor Mercado, Osvaldo González y de Mirta Osuna, ellos son camaristas, Amalia. Sí, nuestro compañero Alexis Aveiro está con los detalles. Alexis, estamos contigo. Ya rápidamente para escuchar lo que nos va a indicar el doctor Víctor Tomen, gerente jurídico del Instituto de Previsión Social, con relación a este recurso planteado. Explica detalladamente los alcances y cómo finalmente queda este juicio planteado por los marinos mercantes. Director, le escuchamos. Bueno, básicamente la rueda de prensa es para brindar algunas explicaciones y detalles de lo que esta mañana resolvió el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Sexta Sala, dentro del marco del juicio que creo que ya todos ya escucharon por los medios de prensa, de la acción autónoma de nulidad. Haciendo un breve recuento de todo lo que habíamos hablado durante este tiempo, que en el año 2016 la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia de inconstitucionalidad declarando inaplicables los artículos 3º y 4º de la Ley 98/92, en los cuales en uno de ellos se establece el tope máximo para el pago de los saberes jubilatorios. Esta acción, como recuerdan que se había profusamente comentado, fue planteada por personas que estaban vinculadas al sector de los navegantes, de la navegación. Bien, a raíz de eso y luego de algunas medidas planteadas por la institución, por el Instituto de Previsión Social, dentro de la propia inconstitucionalidad, se vio la necesidad de iniciar el juicio de acción autónoma de nulidad. Entendido como el juicio que plantea toda persona física o jurídica que se sienta afectada en sus derechos legítimos por un proceso del cual no fue parte, como fue el juicio de inconstitucionalidad. Dentro de ese juicio de acción autónoma de nulidad, la parte actora del Instituto de Previsión Social solicitó que se dicte una medida cautelar de suspensión de los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad. Esa medida cautelar fue primeramente rechazada por la magistrada de primera instancia y a raíz de esa resolución fue apelada. Hoy se conoció la resolución, el auto interlocutorio número 458 de fecha de hoy de la Sexta Sala, por la cual revoca la resolución de primera instancia y hace lugar al pedido de la medida cautelar bajo la figura de no innovar, en el sentido de que se suspenden mientras dure la causa y hasta tanto no exista sentencia definitiva, firme y ejecutoriada dentro del juicio de la acción autónoma de nulidad. Les voy a leer ya la parte resolutiva de la resolución que fue dictada hoy por la Sexta Sala, si me permiten. Artículo numeral 1. Revocar el auto interlocutorio número 86 del 10 de febrero del 2021 en su apartado primero, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Capital, 19º turno. Y en consecuencia, decretar como medida cautelar la prohibición de innovar en relación a la liquidación de concesión, actualización y o aumento de haberes jubilatorios con respecto a los demandados en autos hasta tanto se dicte sentencia definitiva y la misma quede firme y ejecutoriada en la presente acción de autónoma de nulidad conforme a lo expuesto en el considerando de la presente resolución. Una copia de esto le voy a dar a los integrantes de la prensa para que tengan un mayor conocimiento de los argumentos que utilizó el Tribunal de la Sexta Sala para dictar esta resolución. Señor, estoy a disposición. ¿Este juicio cuánto tiempo puede durar?
Bueno, este es un juicio ordinario, significa que es un juicio de conocimiento ordinario y por lo tanto es el juicio donde se asegura la mayor amplitud de debate. Puede extenderse por varios años porque fácilmente podrá recorrer las dos instancias y eventualmente la tercera. ¿Quién está estudiando actualmente? ¿Cuál es el juzgado o en este caso el tribunal que está estudiando el caso de la petición que hace el IPS? El juzgado de primera instancia que entiende en la causa es el juzgado del 19º turno. Ahora va a bajar para continuar con este proceso que está prácticamente en los inicios del juicio, está en el proceso de notificación a todas las partes. Estamos hablando de más de 120 personas, que todas ellas deben ser notificadas individualmente conforme lo dispuso el juzgado. Y aparte de eso, también deberá intervenir por pedido del Instituto de Previsión Social el Procurador General de la República. El juez ya se tiene... ¿Perdón? El juez que estará entendiendo la causa, el juicio. ¿Cuál es la pregunta? Sí, el juez o eso se sortea el procedimiento en este tipo de juicios. No, el juzgado ya está definido, es del 19º turno. Le consultaba con respecto a esto. ¿Esta medida de no innovar puede tener algún revés en caso de que la otra parte solicite otra medida cautelar contraria, doctor? Porque no hay esa posibilidad. No se ve que lógicamente suceda eso, porque esta es una medida cautelar ya resuelta en segunda instancia. Quiero que ustedes también se tomen el tiempo de leer la argumentación del tribunal y verán de que, de acuerdo al juzgamiento que realizó el tribunal, se cumplen cabalmente los requisitos del artículo 693 que establece las condiciones genéricas para la concesión de medidas cautelares. Estamos hablando de la verosimilitud del derecho, del peligro en la demora y por supuesto la contracautela, que siendo un organismo estatal está exento de otorgar eso. Perdón, nada más, doctor, ¿cuáles habían sido los argumentos que habían esgrimido estas personas en el caso de los marinos para intentar que esta ley o el artículo en particular de la ley orgánica del IPS no corra para ellos? La declaración de inconstitucionalidad estaba fundado en el hecho de que los recurrentes aportaban proporcionalmente por encima de lo que establece la ley 98/92 como tope de jubilación y que la tasa de sustitución no correspondía a ese aporte. Entonces, en base a un principio que consideraban de igualdad y de justicia, la Corte en ese momento, integrada por los ministros Bajac, Blanco y Peña, habían llegado en mayoría, hubo una pequeña disidencia respecto a quienes tenían derecho a solicitar esa declaración de inconstitucionalidad y quienes no, resolvieron en mayoría declarar la inaplicabilidad de esos artículos de la ley 98/92. En aquel entonces el doctor Halley había dicho que si se daban estos presupuestos y se cumplía esta sentencia, la caja jubilatoria corría en serio riesgo. ¿Ustedes se mantienen en esa posición o no creen que eso suceda, doctor? Bueno, ahí hay que separar un poco la paja del trigo. El caso tomó estado público este año, con la salida del doctor Halley, que a la sazón se desempeñaba como gerente de prestaciones económicas. Luego, digamos que por el trato masivo que se dio a la noticia en la prensa, parecía ya en términos apocalípticos que la cuestión de la sentencia de la Corte iba a generar la caída de la caja de jubilaciones, del fondo de jubilaciones, a veces en cuestiones de días, a veces en cuestiones de meses y a veces en cuestiones de años. A raíz de eso, el instituto ordenó una proyección actuarial en base a qué ocurría si estos accionantes obtenían una reliquidación de acuerdo a la sentencia. Y realmente el resultado no era significativo, cuando menos.
era más significativo cuando todos quienes aportaban por encima del tope establecido por la ley 98/92 eventualmente solicitaran ese beneficio. De todos modos, yo creo que la resolución, más allá de su efecto jurídico, procesal, estamos hablando de la resolución que fue dictada por el Tribunal de Cuentas, por el Tribunal de la Sexta Sala hoy, tiene sobre todo un efecto, digamos, más psicosocial en el sentido de traer tranquilidad. Tranquilidad en cuanto a que el instituto va a seguir funcionando, de que los fondos van a seguir gozando de buena salud, al menos dentro de los próximos 25 años, estamos hablando de un cuarto de siglo, podrá ser mucho, podrá ser poco cuando estamos hablando de jubilación, pero también nos da la tranquilidad de que tenemos un ambiente más sereno para realizar las acciones tendientes a la reforma del seguro social. Y cuando hablo del seguro social no estoy hablando solamente del IPS, porque cuando hablamos del IPS estamos hablando de la caja más saludable del país. Hay cajas mucho más necesitadas de una reforma como la caja fiscal, que hoy día, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, ya funciona con déficit. Por eso creo que esta resolución no solamente es beneficiosa para el IPS, sino es oportuna para dar tranquilidad y para generar un ánimo mucho más tranquilo para estudiar los procesos de reforma que son necesarios. Evidentemente, nadie niega eso. Abogado, si bien este caso tuvo notoriedad en los navegantes, ¿existirían otros recursos, otras inconstitucionalidades planteadas en contra de la ley orgánica? No que tengamos conocimiento. Como habíamos dicho, en este proceso en particular de los navegantes se inició la inconstitucionalidad en el año 2013. En el año 2016 se firmó la sentencia, que fue ampliada en el año 2017, y recién ahí en el 2017 fue notificado IPS ya de la sentencia, cuando que no fue parte del proceso. Gracias, abogado. Bueno, la conferencia de prensa de abogados de la previsional que finalmente consiguieron, esto se celebra a nivel de jubilados, de nosotros los aportantes también, que miramos el futuro con cierta temeridad. Y una causa que le costó el cargo al doctor Halley, ¿verdad? Sí. Que fue de frente y dijo, acá hay que partir de la premisa primero que se pone en riesgo los fondos jubilatorios. Y por otro lado, también erosionó a los abogados que no supieron representar con altura al IPS. Estos ya son otros, pero estamos hablando de un expediente de años y que podría llevar la nueva resustanciación otro par de años. Eso te iba a decir, Pérez. ¿Podemos levantar la bandera de la victoria, No. pero por momentos o no? No, porque es una medida de urgencia, una medida cautelar, y eso se entiende muy bien que entra en un paréntesis. O sea, todo está ahora en veremos. Va a depender de la sapiencia, de la determinación que tengan los abogados del IPS, que tienen que reilustrar a un juez sobre la imposibilidad de que esto ocurra. Y por el otro lado, los abogados de los marinos mercantes que van a insistir, no, pues si ya ganamos luego en primera, en segunda, en tercera, y ahora vienen otra vez con esto, y por sobre todo, digo, también la presión social. Yo que te dije acá, Amalia, que este tipo de causas, de demandas, se sustancian con ministros de corte que miran ahí desde el 9º piso de la ventana, hacia dónde va el humor social. Sí, pero ¿no? Igualmente van a también mirar dos veces cuando llegue un papel ahora en sus manos de esta magnitud. Va a marcar un precedente de no que firmar nomás, ¿verdad? Y claro, lo que pasa o es que de los intereses creados también que existan. Absolutamente. Justicia es aquella que place al poderoso, ya decían los romanos. Y eso 2000 años después pareciera ser que sigue teniendo mucho